Hola jóvenes, les voy a dedicar más cómo se saca un trazo para la cachucha o el gorro de maquinista. Vamos a ocupar dos medidas, la van a hacer a su medida por favor. Vamos a medir lo que es el contorno de la cabeza, ¿sí? Más o menos aquí arriba de la oreja, que es donde va a caber o va a caer la boina, ¿no? O el gorro de maquinista. Medimos el contorno, ¿sí? Y lo anotamos. Entonces es el contorno de la cabeza, una medida, y después ocupamos, digamos, la copa, ¿no? Aquí de la cabeza. Vamos a medirlo de esta manera, porque si lo medimos de aquí nos va a salir más chico. Entonces, ya que tenemos la medida del contorno, ahora vamos a medir igual aquí de la frente, más o menos donde empieza o cae la boina, hasta aquí también donde puede que termine. Usted calculen aquí, ¿sale? Esa medida sería entonces, digamos, la copa de la cabeza. Bien, ya que tenemos esas dos medidas, vamos a poder realizar o proceder a realizar el trazo. Bien, entonces yo en mi caso, mi medida es, mi contorno de la cabeza mide 60, le voy a agregar 2 centímetros de costura y me da 62. Y es decir, primero vamos a sacar la pretina, una pretina que lleva la gorra, es donde va cosido todos los gajos, perdón, y la visera. Entonces primero vamos a sacar una pretina. La pretina va a ser lo largo el contorno de nuestra cabeza. En mi caso fueron 60 más 2, 62. Y lo ancho en esto para todos va a ser de 8 centímetros más 2 es igual a 10. Entonces trazamos primero la pretina. Lo largo de el contorno de nuestra cabeza por 10 de ancho. Ya los 10 ya incluye la costura. Al contorno nomás le agregan 2 de costura para que les dé. Entonces aquí ya tenemos la pretina. Ahora vamos a proceder a sacar los gajos. Para eso ocupamos la medida de la altura o de la copa, que fue esta medida, ¿no? La medida que sacamos de aquí para acá, esa es la medida que se va a ocupar para hacer el gajo. En mi caso, esa distancia mide 30 centímetros, ¿sí? Así. De aquí para acá me mide 30 centímetros. Pero la boina debe de quedar como aguadita, ¿no? O bombacha. Entonces a esto le voy a aumentar el 10%, ¿sí? A esto, perdón, la tercera parte. Esto lo divido entre 3, me da a 10. Entonces le voy a aumentar la tercera parte a 30, le voy a aumentar 10 centímetros, entonces ya me da 40. Entonces esta distancia que de aquí a aquí me mide 30, ya con el aumento me va a medir 40. Ya que tenemos esta medida, la vamos a dividir entre 2. A mí me va a dar 20. ¿Por qué? Porque el gajo es de aquí a la mitad y el otro gajo es de aquí a la mitad, y así van a ser todos los gajos, ¿sale? Por eso, ya que tengo la medida, le aumento la tercera parte y ya después lo divido entre 2. Bien, entonces ya tenemos que el gajo, por decir aquí voy a hacerlo así, estos son los gajos que vamos a ir haciendo para formar la boina. Vamos a hacer 6 gajos. De aquí para arriba yo ya sé que me va a medir 20 centímetros, ¿sí? Porque ya saqué la cuenta. Ahora, ¿cuánto va a medir de aquí para acá? Como van a ser 6, lo que voy a agarrar es mi contorno de la cabeza. Me mide 60. Entonces ese lo voy a dividir entre 6 y me va a dar a 20. Mentira, 10. 10. ¿Sale? Entonces de aquí para acá me va a medir 10 centímetros. Entonces primero voy a hacer un rectángulo, un cuadro que mida 10 centímetros de ancho por los 20 centímetros de alto que mide mi gajo. Quedamos aquí los 20 centímetros. ¿Sí?
Aquí está. Aquí se ve bien mejor. Ahí está. Entonces son 10. ¿Por qué? Porque pues van a ser 10 por 6,60 lo que mide mi cabeza. Ustedes van a medir a lo que mide. Entonces cierro lo que es el rectángulo o la pieza de 10 por 20. Después ese gajo lo voy a dividir entre 2. Le voy a sacar mitad. Y trazo la mitad. Y aquí arriba es donde le voy a dar la forma del gajo, ¿sale? La forma del gajo. Entonces, pues una técnica para que lo puedan hacer, encontramos la mitad, aquí por ejemplo a los 10. Encontramos la mitad a los 10. Y a partir de ahí voy a hacer la forma ovalada del gajo. ¿Sí? Por ejemplo lo hago así. Que quede pues no netamente así picudo, ¿no? O sea, sí vayan dando una forma redondita, ¿no? Para que no vaya a quedar completamente en pico. Entonces, por ejemplo, aquí marco esta parte aquí. Aquí le pongo una marca a mi regla para ponerla a la misma distancia y me queden los dos gajos iguales, los dos lados iguales. Entonces, aquí ya tenemos un gajo y esto lo vamos a cortar por 6. Le vamos a agregar obviamente el centímetro de costura a todos los lados. Sí, aquí le voy a ir agregando el centímetro de costura. También aquí le voy a agregar el centímetro de costura. Y también aquí. Entonces recortamos la pieza y la vamos a cortar 6 veces en tela y 6 veces en forro. Entonces cortamos ya con la costura. Y también corto la pretina. Ahí está, ya van 2 piezas. Ahora vamos a sacar la visera. Bien, para la visera vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un rectángulo van a ser de 11, ahorita les voy a explicar dónde sale el 11, fíjense bien, vamos a retomar el contorno de la cabeza, que en mi caso mide 60, y para hacer la visera lo voy a dividir entre 3, entonces los 60 de mi contorno de cabeza lo voy a dividir entre 3 y me da 20. Eso es lo que va a medir la visera. Es decir, la visera es la tercera parte de todo el contorno de... Por ejemplo, tenemos aquí nuestra cabeza. Y la visera es como quien dice la tercera parte. Aquí va la visera. Es la tercera parte de todo lo que mide nuestra cabeza, ¿sale? Entonces tenemos la cabeza, la mía es de 60, entre 3 es igual a 20. Entonces, medida, el 11 va a ser fijo, ¿sí? Entonces voy a hacer un rectángulo que mida 20 por 11. 20, ya sabemos de dónde salió el 20. Y el 11 va a ser un número fijo. Esta medida pues viene siendo para una cabeza más o menos de adulto como la de nosotros. Entonces son 11. Cerramos el rectángulo de 20 por 11. Aquí está. Ahí está. ¿Por qué por 11? La visera va a medir aproximadamente 6 centímetros de ancho, ¿sí? Es muy diferente a una cachucha. Por ejemplo, esta es una cachucha normal, esta visera es más anchota. La de maquinista va a medir 6 centímetros nada más. Entonces, vamos a marcar lo ancho de la visera de 6 centímetros.
de 6 centímetros. Así, y vamos a encontrar un punto medio de aquí a aquí para marcar la curva de la visera. Dije yo que en mi caso mide 20, pues sería los 10. Entonces lo que voy a proceder a hacer aquí es marcar aquí lo que es la curva de la visera, para que entre en la frente, en la cabeza. ¿Sí? Entonces voy a agarrar una curva. Aquí sí tenemos que tratar de hacer una curva bonita. Voy a agarrar otra regla más o menos. Creo que esta es la correcta. Sería así. Entonces voy a hacer esta curva así y lo hago del lado contrario, así. Entonces ya lo que voy a hacer, le voy a dar, aquí ya sabemos que la visera mide 6 centímetros de ancho, pero yo antes voy a confirmar esta medida. De hecho va a crecer un poquito, porque por ejemplo si esto mide 20, ya curviado me va a dar aproximadamente unos 22, 23, pero está bien, así la van a dejar, que tiene que les quede un poquito más grande de los 20, debe de quedar así. Ya lo que voy a proceder a hacer es darle la forma a la visera, ¿sí? De esta manera. Voy a encontrar también aquí en la línea de arriba la mitad, y entonces voy a proceder a hacer esto, una curva así, y luego hacemos esto por del otro lado. ¿Sí? Y aquí tenemos ya la base de nuestra visera. Aquí lo que puedo hacer yo es, siento que quedó así como muy picuda. Yo creo que le puedo hacer más redondito aquí y bajarla acá. Voy a utilizar la otra curva. Fíjense, con esta curva, es decir, no quiero que me quede muy picuda aquí la visera, la voy a redondear más. Entonces con esta curva la puedo redondear más. Miren, y así ya no me queda tan picuda. Sí, entonces así lo mismo que hago del otro lado, yo siempre le pongo marquitas para saber dónde empecé y la acomodo igual donde mismo, le paso la marquita por el otro lado, ya la técnica que ustedes quieran, y así me quedan las curvas iguales por los dos lados. Miren, siento que, bueno, esta quedó igual, pero me gustó esta forma. Lo que puedo hacer nada más simplemente calcarla para que me quede igual. ¿Cómo lo haría? O sea, recorto todo el rectángulo porque me gustó mucho esa curva, está menos picuda. Y lo que voy a hacer, la voy a doblar por mitad y voy a calcar esta para que las dos me queden parejitas. Ahí está. Y ya la corto por esta parte que quiero que me quede menos picuda. Ya tengo aquí, miren, me quedó menos picuda, y ya le recorto entonces esta parte. Y aquí tenemos ya el molde de la visera. Eso se va a cortar 2 veces y hay que dejar 1 centímetro de costura a todo alrededor, tanto aquí como acá. Bien, entonces ya tenemos todas las piezas que necesitamos para cortar y empezar más nuestra visera. Tenemos los gajos, van a ser 6 gajos. Tenemos la visera y tenemos la pretina. La pretina se corta por una vez. Esto se va a cortar por 2 porque la visera pues tiene que quedar forrada por arriba y por abajo. Y en el caso de esta visera, de esta gorra de maquinista, la vamos a forrar, ¿sí? Para no complicarnos con nada, es muy diferente a una cachucha. Entonces esta la vamos a cortar por 2 y entonces esta la vamos a cortar por 6 en tela y vamos a cortar 6 piezas en forro. ¿Sí? Puede ser de la misma tela si quieren que sea diferente para que se vea diferente lo de adentro que lo de afuera también. Pueden cortarla con la tela que ustedes tengan disponible, chicos. Muy bien, chicos, miren.
Ya tengo cortado los gajos, ¿sí? Yo tenía aquí pedacitos de tela. Corté 6 de tela, lo voy a hacer de una tela de tergal azul que tengo. Están las 6 piezas. Y ya corté las 6 de forro también. Corté ya la pretina. La pretina le sugiero lo siguiente. La pretina, como es lo que va a hacer macicez alrededor de la cabeza, si pueden ponerle pellón o tricot, mejor. Hay que plancharle para que quede más macizo. Si no tienen pellón o tricot y tienen un pedazo de tela, pues córtela en doble. Doble para que quede más macizo esto, ¿sale? Lo que tengan a la mano. Y la visera ya tengo cortada también doble. Pero la visera también necesita un refuerzo para que quede pues durito, ¿no? Si tienen por ahí a lo mejor algún tipo plástico, tipo mica o no sé lo que tengan, se la pueden poner o córtenla 4 veces. O yo por ejemplo ahorita encontré un pedazo de pellón y le voy a poner en medio ese pellón para que quede un poquito más maciza mi visera, ¿sale? Entonces hay que buscarle algo para meterle por dentro a la visera. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a armar la parte de arriba, la copa del gorro de maquinista. Fíjense bien, vamos a armar, vamos a agarrar 3 piezas y 3 piezas. 1, 2, 3. Y luego aquí también 1,